El barril del petróleo está por las nubes y ya se habla de un aumento en la factura de la luz y también en el gas. Colbert nos tiene aquí todos los detalles. Jorge Colbert, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Felidán. ¿Viene o no viene? Bueno, eso es inevitablemente, si esto sigue como va a haber un impacto terrible en la economía, sobre todo en los renglones donde la familia puertorriqueña gasta. Vamos a hablar hoy sobre los detalles, en cuáles son los renglones que más nos van a afectar, qué es lo que está ocurriendo, si va a haber o no impacto en la luz y muy particularmente si hay soluciones, que es lo que todos queremos. Y me imagino que viene también para los que tienen negocios en Puerto Rico, que se preparen, que se dispara. Vamos a hablar de eso con detalles. También aquí la Secretaria de Justicia solicita 90 días adicionales para investigar a la Secretaria del Departamento de Justicia. Aquí conmigo un ex fiscal especial independiente y el querellante, el hombre que ha provocado básicamente todo este revolú allí en el Departamento de Justicia, que hay investigaciones por todos lados. Vamos a hablar de eso. Hace escasamente unos minutos, Tomás Rivera Chat acaba de hacer declaraciones escritas en sus cuentas de redes sociales y baja de forma contundente, cataloga como increíble que le hayan dado este plazo adicional y que la Fortaleza no haya hecho nada para proteger a la gobernadora y cuestiona lo que han hecho los asesores de la gobernadora en todo este asunto. Así que con esos temas que están súper calientes, arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Un placer, como siempre, llegar hasta los hogares de todos ustedes. Ya está el equipo completo. Este programa promete. Aquí está Denise Pérez y Humberto Mercader. Saludos a los dos. Bienvenidos. Saludos, Ferdinand. Saludos, Humberto. Y saludos a todo Puerto Rico. Oye, la noticia del día es la decisión de la Secretaria de Justicia, que aunque tenía dos opciones, cogió la de extender el plazo y ha provocado un debate tremendo, ¿no? Bueno, tenía tres. Tenía tres. No recomendar una designación de un FEI, recomendar o atenerse a la prórroga, que eso fue lo que yo siempre sospeché que iba a ocurrir. La más fácil. La más fácil. Oye, a mí lo que me sorprende es cómo la secretaria de la vivienda, viendo el calor de todo esto y toda la presión que le está poniendo a toda la administración, no es solamente sobre ella, porque aquí está el de carretera, el de la de justicia, no toma la decisión humilde de renunciar. Y de hecho, ahorita con el panel político que vamos a tener los portavoces del Senado, vamos a hablar de ese detalle que tú traes, que es muy interesante, porque se habla de la secretaria y de la secretaria y de la secretaria de la vivienda, pero aquí hay otros funcionarios de la administración de orden constitucional que podrían atravesar por problemas muy serios sobre esto. Bueno, vamos a entender lo que está ocurriendo, pero antes vamos con la historia que ha preparado Margarita Aponte sobre el particular. 9 de marzo, Puerto Rico esperaba un informe del Departamento de Justicia que iba a determinar si se asignaría o no un fiscal especial independiente a la secretaria de la vivienda, pues se volvió agua y sal. Por el contrario, se acogieron a un término de 90 días más para llevar a cabo la investigación. ¿Por qué el retraso? Dicen que necesitan más evidencia y testigos. Ha salido en la prensa que hemos solicitado una extensión de 3 meses, eso no es correcto. La ley del FEI provee 90 días para nosotros hacer esta investigación y ese es el término que provee la ley. Nosotros no estamos diciendo que hemos solicitado 3 meses, nosotros vamos a trabajar este referido con responsabilidad, pero quizás lo terminamos antes. 9 de febrero, nos enterábamos de un alegado esquema fraudulento en la venta de marbetes, hechos que supuestamente ocurrieron en Yabucoa, el centro de inspección propiedad de la secretaria de la vivienda, Ciari Peña. 11 de febrero, la gobernadora requirió una investigación a Transportación y Obras Públicas. Yo le he pedido al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que me emita un informe sobre las alegaciones. 12 de febrero, legisladores del Partido Popular solicitaron un fiscal especial independiente. Todos delegaban en justicia. 25 de febrero. Existe una solicitud por parte de unos representantes al Departamento de Justicia. Yo voy a permitir que los procesos corran. Yo no voy a hablar de temas que están bajo una investigación. El secretario de Transportación y Obras Públicas remitió al Departamento de Justicia el viernes de la semana pasada un informe. Así que el foro correspondiente es el Departamento de Justicia. 5 de marzo. Bueno, la Secretaría de Justicia tiene ante sí una investigación de carácter criminal. Y fue el secretario Lee Topper que le llevó la información. Así que hay que aguardar a que la Secretaría de Justicia informe.
Bueno, señores, llevamos 27 días con todas estas informaciones, noticias, conferencias de prensa, preguntas a las gobernadoras, al presidente del Senado, al secretario de Obras Públicas. O sea, todos los días esto continúa y básicamente lo que plantea Tomás Rivera Chatz en su escrito es 90 días más de todo este debate. Resulta ser algo increíble para él. Bueno, aquí hay dos personas que me parece que dominan a la perfección esto y nos pueden ayudar a entender. En primer lugar, Ramón Torres, que es el representante del Partido Popular que radica la querella, que precisamente la secretaria de Vivienda hace referencia sobre él. He invitado a un experto porque este fue fiscal especial independiente, el licenciado César López Sintón. César, bienvenido, como siempre. Saludos a los dos. Saludos. Buenas noches. Ok, ¿cómo reacciona Ramón ante la decisión de la secretaria de Justicia? Mira, la secretaria de Justicia lo que hace es que nos da la razón al momento en que radicamos este referido, porque ciertamente hoy se certifica y se confirma que la secretaria de la Vivienda está siendo investigada criminalmente por un fiscal en el Departamento de Justicia. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque cuando la conclusión es lógica, porque al principio cuando se lleva la documentación se dice investigue toda esta situación que incluye centros de inspección, incluye este centro de inspección que ella era la dueña e incluye también unas investigaciones que alegadamente se hacen. Al haber una figura como la Secretaría de la Vivienda, que es de rango constitucional, hay jurisdicción del FEI y hoy esta notificación lo que le dice al FEI es, oye, oficina del FEI, acá en Justicia tenemos una investigación comenzada de una figura que usted tiene jurisdicción y estamos en ese proceso. Si al final designa o no designa un FEI, eso será asunto de la oficina del panel, del fiscal especial independiente. Pero hoy, con esto que la Secretaría de Justicia hace, nos está dando la razón y está diciéndole al país que la Secretaría de la Vivienda está siendo investigada criminalmente. César, con la experiencia que tú tienes, voy contigo, Humberto, rápido, con la experiencia que tú tienes, si no hubiese encontrado evidencia, documentación, querellas, informes que pudieran vincular a la secretaria de Justicia, ella tenía la facultad para rechazarlo inmediatamente. Básicamente sí, pero el asunto aquí es más importante que eso. La ley dispone que cuando la Secretaría de Justicia recibe información bajo juramento de que un funcionario de esa categoría posiblemente cometió delito, tiene 15 días laborables para notificar al panel que ha iniciado una investigación. Ahí mismo comienzan a correr los 90 días para completar su investigación. Si esos 90 días no le dan, cuando se están terminando se solicita una prórroga adicional de 90 días. Yo con las fechas que están dando ahí no han pasado 90 días desde su investigación, así que supongo que lo que la secretaria hizo no fue solicitar una prórroga, sino notificar al panel que comenzó la investigación y tiene 90 días para completarla. Si no la completa en ese término, pues pide una prórroga de 90 días. Sin embargo, perdóname, la información pública que ha salido en distintos medios, en unos y otros, es de que ha pedido una prórroga. Por lo que tú has visto, por todo lo que se ha presentado, por lo que anuncia el representante, por las querellas que se han radicado, por la declaración jurada, por el informe, por esta reducción en multas de 400.000 a 5.000 dólares, ¿a qué te huele a ti esto? Tú que tú tienes tanta experiencia, que fuiste fiscal por tantos años. Bueno, yo creo que van a conseguir la información suficiente para determinar que debe referirse al panel de fiscales. ¿Tú crees que sí, que no es inevitable? Lo que quizás es la pregunta, lo que usted ha visto hasta ahora en el Departamento de Justicia es indicativo de que se va a referir. Ella está haciendo una investigación preliminar y tiene la obligación de someterla al panel una vez terminada. Por eso, pero eso no significa que hay una presunción de inocencia, ¿correcto? Claro, lo que pasa es que la secretaria tiene dos alternativas. ¿Recomienda a un fiscal especial independiente o no recomienda a uno? Pero el panel no tiene que seguir la recomendación de la secretaria de Justicia. Pero la última palabra siempre la tiene el panel. Aunque la Secretaría de Justicia diga, aquí yo entiendo que no hace falta un FEI, la última palabra siempre la tiene el panel del FEI diciendo si asigno o no asigno. El término de prórroga, realmente por la razón que usted utiliza es porque ella fue quien puso el deadline del 9 de marzo. O sea, no es porque técnicamente lo sea, es porque ella misma se había impuesto un 9 de marzo como una fecha de informe preliminar. Yo entiendo eso, porque ha habido un mal asesoramiento en todos lados. Así exactamente. Entonces le pregunto a Ramón Torres, ¿qué señales le da a usted? O sea, a ella la ha defendido la gobernadora Tomás Rivera Chatz, ha tenido reuniones con el presidente de la Cámara posteadas con bastante intensidad. Hoy
de hecho, la Secretaría de Justicia participó en una actividad con la Secretaria de la Vivienda y ahora este post de Johnny Méndez, que también lo tenemos por ahí, un post de Johnny Méndez reunido con el representante Cheito Hernández, a quien un poquito han restringido en esta discusión de los centros de inspección. Con todos esos elementos que yo le estoy diciendo, ¿usted tiene fe de que esto va a ser positivo para investigar? Mira, por supuesto que sí. En el Departamento de Justicia en este momento yo no tengo ningún indicativo de no tener confianza y fe en el Departamento de Justicia. Pero tengo que aclarar algo. La percepción allá afuera es que probablemente venga por ahí un toallazo o que venía un toallazo en el día de hoy, lo cual hoy pues demostraron que no. Ahora, en política es bien importante que la percepción muchas veces se convierta en realidad. Y eso es un problema político que tiene el PNP directamente con todo esto que está sucediendo con la Secretaría de la Vivienda, que al punto que el presidente del Senado hoy hace unas expresiones, yo creo que es muy fuerte en el sentido de cómo se ve esto allá afuera. Sí, pero sí tengo confianza en el Departamento de Justicia. Exacto, ahí es el punto. Sí, y yo te pregunto lo mismo, César. O sea, uno, ante todo lo que está ocurriendo, que la gente tiene mil dudas y habla de toallazo y todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que seguir confiando en la institución. Me parece que la secretaria tiene todo el respeto para uno sobre este tema, ¿no? Pero aquí lo importante es saber que la secretaria no es la que decide esto. ¿La secretaria qué? No decide esto, lo decide el panel. La secretaria tiene la obligación de enviarlo al panel con una recomendación, pero no quiere decir que el panel va a seguir la recomendación. Ahora, si tenemos 90 días, más posiblemente 90 más, como usted dice, que también tienen derecho. Eso es lo que dice la ley. Esos son 180 días. Eso es lo que dice la ley. Exacto, pero eso es casi un año. Sumándole. Oiga, pero es que si le asignan fiscal, el fiscal tiene 90 días y puede pedir 90 días más también. Así que eso es lo que dice la legislación. Usted anticipa que puede ser un proceso largo. Y lo importante es que las investigaciones criminales aquí en Puerto Rico son confidenciales y me parece a mí que el Departamento de Justicia, los fiscales que son los que están nombrados allí, porque la Secretaría de Justicia es una figura que está allí hoy, pero no puede estar el cuatrienio que viene. Los fiscales que están allí son los que están haciendo el trabajo y en ellos yo sí confío. César, te pregunto una última pregunta. Si la Secretaría de Justicia decide referirla al FEI, ¿ella tiene una obligación legal de renunciar o no? ¿La Secretaria de Vivienda? No, no tiene la obligación. No tiene ninguna obligación. Tenía un asunto directamente entre la gobernadora y ella. Entre la gobernadora y ella. Pero algo más importante de todo esto es que las expresiones que hace la Secretaria de la Vivienda hoy, ahora por la tarde, son unas expresiones de una persona que sabe que está siendo acusada criminalmente y que guarda silencio amparándose en la quinta enmienda. Bueno, el asunto es que la secretaria decide si habla o si no habla, y yo creo que ha hablado muchísimo y demás. Así que si hubiera estado bien representado, hablando, si hubiera estado bien representado, le hubieran dicho, usted se calla la boquita desde el principio, ¿está bien? Pero ha hablado demasiado. Interesante tu planteamiento. Bueno, gracias a los dos, gracias por el análisis. Cuando regresemos, vamos a traer el panel de los portavoces del Senado para analizar estas últimas declaraciones de Tomás Rivera Chat, que son súper contundente, y ya está por aquí Colbert con los datos y Josué Colón. Vamos a analizar el impacto que tiene para el bolsillo suyo y de los comerciantes en Puerto Rico todo este aumento en el petróleo y en el gas. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Hay mucha preocupación con ese tema, pero hay fraude en los centros de inspección. Hoy fuimos a varios establecimientos a investigar y le traemos respuestas. Además, inminente alza. Básicamente están descontrolados los precios de la gasolina, del combustible. Ya está aquí con nosotros el zar de energías, Josué Colón. Esto impactará el bolsillo de la gente. ¿Cómo vamos a manejar toda esta situación en la luz? Él nos responde. Gracias por acompañarnos. Y en riesgo de quedar en la calle cientos de familias. Le decimos de qué se trata solo aquí en Jugando Pelota Dura. Pausamos. Bueno, mis amigos, regresamos a Jugar Pelota Dura. Vamos a seguir con este tema porque, como les dije antes de la pausa, Tomás Rivera Chat vuelve a hacer una publicación muy, pero que muy contundente, que jamaquea la fortaleza hoy con sus declaraciones, y tengo el panel aquí de los portavoces del Senado para analizarlo, pero antes le pedí a Kimberly que hiciera un recuento y una historia sobre lo que está pasando en los centros de inspección, y aquí está, vamos a verlo. La controversia que rodea el centro de inspección vinculado a la Secretaría de Vivienda, estos establecimientos siguen bajo la lupa. Pero ¿cómo se está llevando a cabo realmente este proceso? Salimos a investigarlo. Deja el carro encendido, en parking, y cuando puedas te bajas. Ok, voy a bajar por aquí. ¿Cómo es el proceso de la inspección? Pues el proceso es sencillo. Chequeamos todo tipo de detalles, las luces, las bocinas, los wipers y los gases, el catalítico, todo esté bien.
Si se pasa mucho, no pasa inspección. Previo al marbete electrónico, ¿han ocurrido cambios? Pues el único cambio que hubo fue con la información. Ahora solamente pone el registro, la tablilla y vámonos. Antes ya que pone todo. ¿Y por qué usted piensa entonces, si es tan sencillo y el proceso pues es más rápido, que han ocurrido tantas multas? No, aquí por lo menos hacemos las cosas bien para no meternos en problemas con ninguno, y en otros lugares ellos sabrán por qué tendrán su truco. Siempre en todo hay 2 o 3 manzanas podridas que dañan el grupo, pero no podemos generalizar porque el 95% de los centros de inspección en Puerto Rico son personas serias y en esa pequeña minoría se están ocurriendo fraudes. Inclusive hemos estado en comunicaciones para la modernización de los centros de inspección, y esa modernización no simple y llanamente se basa en pinturas, en camisas o en uniformes, se basan en aditivos que le queremos añadir a las máquinas que tenemos hoy en día para minimizar el fraude que está pasando en los centros de inspección. Reaccionaron a la propuesta del exsecretario de Transportación y Obras Públicas de eliminar las inspecciones obligatorias en los vehículos de motor. Estoy en contra totalmente, y el pueblo de Puerto Rico recibe fondos federales para las carreteras a través del trabajo que nosotros estamos haciendo. Esa no es la manera. Cerrar todos esos centros, los empleados, son una locura. Sería interesante ver si hay alguien que radique legislación para investigar eso, si es necesario o no. Se habla de que hay más de 18 estados que no tienen este tipo de solicitud de servicios, o sea, de centros de inspección, porque nosotros tenemos que estar sometiéndonos a un proceso si no es necesario. Es importante evaluarlo. Por aquí está Luis Javier Hernández, María de Lourdes Santiago y Gregorio Matías. Saludos a los 3, bienvenidos. Buen día, buenas noches a todos los televidentes. A todos. Una reacción corta a la decisión de la Secretaría de Justicia para pasar al escrito que manda Tomás Rivera Chatz. Luis Javier. Bueno, en términos legales ya los compañeros lo explicaron muy bien. Yo me voy más al ámbito político, ¿verdad?, que otra cosa, porque esto tiene consecuencias, como decía el presidente del Senado, me imagino que lo vamos a discutir más tarde, en términos políticos. En términos jurídicos, pues yo creo que la Secretaría de Justicia lo que ha dicho no es que va a tomar los 90 días, sino que ya comienza una investigación y con los documentos que ha recibido, yo estoy convencido que eso va a culminar en un FEI. No tengan duda, no solamente sea la secretaria de Vivienda, sino a funcionarios del DITOP que estuvieron envueltos en esta situación. Así que de que va a haber un referido, va a haber un referido. Pero la decisión se pudo haber tomado hoy y demuestra que los refranes no son infalibles y que a veces hay caminos malos que no se pasan ligero. Importante, aquí hay 3 cosas ocurriendo simultáneamente. Los señalamientos sobre la secretaria de Vivienda, la investigación que está en manos de la Cámara de la práctica más o menos extendida de inspecciones fraudulentas, y bien importante, hay una demanda civil de la persona denunciante que alega que después de haber hecho los señalamientos lo mandaron a un almacén en un escritorio mirando una pared sin computadora y sin tarea. Son 3 elementos que se combinan en la... Ahí va, Gregorio. Bueno, lo más importante de todo esto es que queda demostrado que eso... Los que están en contra totalmente del gobierno se equivocan nuevamente. Decían que esto era un toallazo, que venía un toallazo. No, la secretaria ha dicho que vio unos elementos y en 90 días va a determinar qué sucedió y si va a referir. Así que los que esperaban, los que criticaban, los que insinuaban, los que decían que la gobernadora lo que iba a hacerle es tirar un toallazo, no, la Secretaría de Justicia dijo que iba a investigar. Ahora, Tomás Rivera Chatz se distancia de tu posición y de la que asume la mayoría del liderato del PNP. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que publicó Tomás Rivera Chatz hace escasamente unos minutos. Denis, por favor, ayúdame con la lectura. Aún creyendo todas las explicaciones y justificaciones que se han ofrecido sobre el caso de Yabucoa Service y la Secretaría de Vivienda, resulta absolutamente increíble que personas del equipo de la gobernadora la hayan sometido a toda esta innecesaria, en letras mayúsculas, situación. 90 días más de investigación. Si esto terminara en una exoneración, el precio político habría sido demasiado claro. Pues precisamente por eso estaba ahorita diciendo que políticamente la gobernadora se quiere autoinfligir un daño. Mi pregunta, y lo creo que es la pregunta que se hacen todos allá afuera, ¿por qué la gobernadora de Puerto Rico insiste en que esta funcionaria permanezca en su puesto a pesar de que existen muchas sombras de lo que ocurrió bajo su incumbencia, siendo ella la dueña de un centro de inspección que recibió dinero y no lo envió a Hacienda, que aparentemente luego de la primaria con Pedro Pierluisi presionó para que le bajaran la multa de 500,000 a 5,000 y que obviamente mintió luego de ser siendo funcionaria porque ella es la dueña y no había corporación al momento en que recibió las multas, o sea que las multas fueron a ella. Gregorio. Puede, como dice el presidente, ver un costo político y puede que la importancia y la noticia tras noticia del mismo hecho, pues ya la gente haya hecho una percepción. Y no importa que al final salga exonerada, ya la gente va a crear una idea. Y claro que sí puede tener un costo político.
Déjame traerte este tema. O sea, aquí tú hablabas de 3 investigaciones, pero aparte de esas 3 investigaciones, aquí hay unos funcionarios de nivel constitucional, aparte de la Secretaría de Vivienda, que pueden afectarse dramáticamente. Está cuestionándose el trabajo investigativo que haya podido hacer el Departamento de Carreteras, que está haciendo, que va a ser citado por el Departamento de Justicia y utilizando los documentos. Aquí hay un secretario que se le está cuestionando. Ahora dice el de Carretera que el que cobra, el que trabajó con la deuda de la multa de los 500.000 a los 5.000 fue Hacienda. O sea, y no aparece por ningún lado. O sea, que va a tener que testificar en algún momento determinado a ver cómo se negoció esa deuda. Y entonces también la Secretaría de Justicia teniendo que bregar con todos estos funcionarios públicos. Sin pretender adjudicarle a funcionarios actuales responsabilidades que corresponden a sus predecesores, ¿verdad? Pero aquí hay un cuestionamiento muy grande. ¿Cómo es que se maneja esto en el gobierno? ¿Cómo es que una multa de 900.000 bajó a 5.000 y no hay ningún papel que documente? Nadie sabe. ¿Cómo es que el Departamento de Hacienda no puede precisar cómo se manejan esos ingresos? Cuando esto pasa justo después del fiasco de la reforma contributiva, en que los números un día son tantos y luego se multiplican, yo creo que la sombra que esto arroja sobre el elemento institucional del Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Departamento de Hacienda y las rencillas que todo el mundo sabe que existen, sí hay un costo político. Oye, yo me pongo en la posición de estas personas que están allí, que están sintiendo una presión que no tiene nada que ver con su trabajo, que no pueden hablar de otra cosa. Edwin, el secretario de Delito, pues estuvo aquí recibiendo candela la semana pasada, respondiendo por un tema que no les compete tanto a ella, es sobre la secretaria. Gregorio, senador, ustedes como la mayoría no han podido presionar lo suficiente a la administración para que quiten este tema que tanto está distrayendo de gobernar. Bueno, han habido muchos comentarios, hemos tratado de establecer que esto, como dice, puede tener un costo político, pero si miramos, yo voy a poner un ejemplo claro. Podrán decirme que no tiene que ver, pero un ejemplo claro. Cuando nosotros llevamos a Nogales, pidieron 90 días, volvieron a pedir 90 días y yo no veía a ninguno de los compañeros que están sentados al lado mío pedir renuncia ni decir nada y habían las pruebas suficientes. Al final, el juicio, ella salió inocente. Pues hay un proceso que siempre se tiene que seguir. Senador, pero no tenía a todo un gabinete teniendo que responder sobre un asunto tan incómodo. Lo que sucede con esto es que nosotros tenemos que darnos cuenta, todo el que nos está viendo, queremos que la justicia funcione, es la pregunta, que la justicia funcione, quiere decir que cualquier acusación que se haga contra cualquiera hay que tomarla por hecho y ya acusarlo. Pero no hay duda, Gregorio, por la línea de Humberto, que ustedes internamente están discutiendo el tema. O sea, cuando usted va a un pueblo, va a Cabo Rojo, va a Camuy, Batillo, va a Arecibo, sin duda alguna le tienen que tocar el tema. Mira, Gregorio, nos están matando con este tema nosotros. Pero lo más importante, ¿verdad? Según lo que decía la línea de Mercader, tenemos un secretario de ITOP que en lugar de estar enfocado en el tema de las carreteras, tiene que estar discutiendo esta situación. Tenemos un secretario de Hacienda que en lugar de estar enfocado en la reforma contributiva, está enfrentando esta situación. Y tenemos una secretaria de la Vivienda que en estos momentos está en vilo la situación de sección 8, de los residenciales, de los miles de millones en fondos federales, y en lugar de estar atendiendo esa situación, estamos en esta crisis. Y el gobierno nos lleva de crisis en crisis. Yo sé, Javier habla con experiencia, así mismo tenía que hacerle cuando hablaban del alcalde de Ponce y no se atrevía a decir que renunciara. Javier lo vivió. Él puede dar clase de cómo tú tratar de cambiar porque él lo vivió. Él cambiaba, no decía otra cosa. Eso le pasó a Javier. Ahí está Marlis, que ganó por pela. No está hablando del alcalde de Ponce, que tú no te atreviste a pedir la renuncia. Volviendo al tema, aquí me parece importante deslindar responsabilidades. El que un asunto se pueda ver por el cauce judicial, si hay fe o si no hay fe, no quita la responsabilidad de la gobernadora. Cuando algo así pasa, le toca a la jefa política llamar a todo el mundo a capítulo. Claro. Esto no depende del FEI ni de la Secretaria de Justicia. Hay una responsabilidad indelegable de la primera ejecutiva sobre el funcionamiento. Y lo que tenemos que ver si esa responsabilidad indelegable de la gobernadora, ella ha evaluado y entiende que la persona es inocente. ¿Quiere decir que vamos a tirar a los leones a un inocente? Yo no estoy diciendo que sea inocente, yo no estoy diciendo que sea culpable. Yo soy de los que creo que si alguien falló tiene que pagar, pero no podemos decir tíralo a los leones. La gobernadora decía que Ferrayó estaba bien y no había radicado 3 planillas. Mete tú.
Bueno, el carácter de queda en Ciari, queda en las manos de Ciari resolver esta situación. Otro tema, cuando regrese la pausa, gracias compañeros, se lo agradezco. Cuando regrese de la pausa, ya está Colbert con los datos y también está Josué Colón. Vamos a analizar, se nos va a afectar el bolsillo. Viene un aumento en la factura de la luz para su casa, su negocio, igual con el tema del gas. Vamos a hablar también de la nueva presidenta de Luma. Con todo eso, regresamos rápido. Por antes, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Como mencionaste, el precio del combustible, de la gasolina, está por las nubes. ¿Qué hay en riesgo, Jorge, más allá del precio que vemos en bomba? Vamos a hablar de los aumentos en diferentes renglones, pero particularmente la pregunta que todo el mundo se hace, si viene o no viene un aumento en la luz y cuál es la magnitud que se proyecta, de eso vamos a estar hablando ya mismo. O sea que esto podría continuar. Pudiese continuar. Quédese con nosotros porque él se lo cuenta en lo que no te dicen. Además, cientos de familias están en peligro de quedar en la calle. Venimos con detalles en esta edición. Bueno, mis amigos, vamos al tema que yo creo que es el tema más importante. ¿Cómo nos va a afectar el aumento en el costo del barril, nuestro sistema aquí en Puerto Rico, la factura de la luz y también del gas en nuestros casas, en nuestros negocios? Aquí está Colbert. Lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Así es, Ferdinand. Bueno, esta guerra en Irán tiene el efecto dañino en múltiples asuntos, no solamente en el aspecto militar, las vidas que se pierden, también en el tema económico. Y aquí en Puerto Rico muchos nos preguntamos cómo esto ya se comenzó a sentir el efecto en la economía puertorriqueña. Hay diferentes renglones donde vemos este impacto, en unos de mayor fuerza, en otros de menor fuerza. Vamos a ver primero el efecto que ha tenido en la gasolina, particularmente en los vehículos de transportación. Vamos a los costos de la gasolina regular, premium y el diésel en el momento antes del conflicto, ya para la última semana del mes de febrero. Miren a cuánto estaba, más o menos. Estos son un promedio que estableció el Departamento de Asuntos del Consumidor a base de centavos por litro, 76.7, 89 premium, 88 en diésel. Pero fíjense, cuando comienza el conflicto, miren cómo comienza a aumentar significativamente, 11 centavos aumento en la gasolina regular en promedio para la fecha del día de hoy. Acá básicamente se sube en 14 y acá sube en 16 centavos. Básicamente aquí es donde más se está sintiendo, porque esto tiene un efecto prácticamente inmediato en la bomba de gasolina para el suplido de la ciudadanía. Pero hay otros aspectos en donde también se va a ver el aumento de precio por el asunto del combustible, que son principalmente todo lo que tiene que ver con la transportación. Carros, carga obviamente pesada, los pasajes tienen un efecto también sobre el turismo. Eso hay que estar bien pendiente, porque si se baja la cantidad de personas que visiten la isla, tienen efecto sobre la industria turística, que ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años. Las compras, obviamente, los artículos que usted compra en el supermercado, todo va a subir, particularmente por los gastos de transportación y de importación de estos productos. En la construcción, la materia prima para la construcción, ya la Asociación de Constructores ha estado señalando que está teniendo un efecto sobre el desarrollo de proyectos y de estimados de costos, la importación de productos a Puerto Rico. Esto hay que añadirle además el efecto de los aranceles, que aunque el tribunal, la Corte Suprema, frenó al presidente Donald Trump, todavía hay efectos que se están sintiendo y se van a continuar viendo en los próximos meses. Aquí, sin embargo, hay una buena noticia dentro de este panorama. Irónicamente, en el tema de la energía, aquí es bien interesante por dos razones. Primero, estamos pagando una tarifa más o menos a 27 centavos, pero esto se revisa trimestralmente. Quiere decir que la próxima revisión en el mes de abril, esto todavía no se va a proyectar. Pero además de eso, y aquí es un ejemplo de por qué es importante mantener políticas públicas fuera de los ciclos electorales para que sean exitosas. Para allá, para el 1996, hace 30 años, bajo la administración de don Pedro Rosselló, se comenzó lo que se llamó la política de diversificar fuentes de energía. En aquel momento, el 100% de la energía en Puerto Rico era, ¿sabe qué? Depende del petróleo. Hoy solamente es el 30% lo que es el Bunker C y lo que es el diésel, el otro 70% que es carbón, gas natural, que es el más económico, aunque sigue siendo una fuente fósil, y energía solar. Han venido a ser básicamente los tres grandes grupos de impacto energético. Quiere decir que este efecto de la guerra se va a ver indudablemente en la tarifa, pero a un impacto mucho menor a lo que pudo haber sido otra realidad si nos hubiésemos mantenido dependiendo del petróleo, cosa que ya Puerto Rico va camino a superar en los próximos años. Pasamos con Ferdinand.
Gracias, Jorge. Aquí está el zar de la energía, José Colón. José, ¿cómo estás? Buenas noches, Felirán, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Denise, y buenas noches. ¿Cuánto ha crecido el término del uso del gas en Puerto Rico? O sea, las familias en la casa cocinando, los negocios ¿verdad? Usando el gas. ¿Cómo ha crecido? Bueno, en el caso de la producción de energía, ¿verdad? Sí. Que es lo que se está Yo sé que ha crecido mucho, pero en el uso de la gente. Colbert, recordemos que en el caso de la ciudadanía es el propano el que se utiliza a nivel residencial para las cocinas y demás. Igual también en los negocios. Sí, la mayoría de los negocios en sus cocinas lo que utilizan es propano, no es electricidad. ¿Verdad? En su cocina. Pero en el caso de la energía eléctrica, el caso del gas natural, pues obviamente al día de hoy, Ferdinand, esta tarde, por decirlo así, para hablarle de los números de ahora, el 30%, o sea, menos de la mitad de la producción de energía se estaba produciendo con algún derivado del petróleo. Esta tarde, Puerto Rico estaba produciendo el 21% de la energía con petróleo, con bunker. 9% con diésel. Sin embargo, el 70% de la producción de energía se estaba llevando a cabo con gas natural, casi el 40%, el carbón el 21% y la energía renovable hoy estaba en 10%. Te pregunto, hablándole claro a la gente sobre este tema, con todo lo que está pasando con el tema de la guerra, con toda esta información que tú traes y la que añade Colbert, ¿debemos esperar un aumento en la factura de la luz y del gas en Puerto Rico o no? No. Sí. Los combustibles se impactan, o sea, el petróleo y el diésel se impactan por lo que está ocurriendo. Sin embargo, como mencionó Colbert, hay que esperar a la reconciliación de costos que ocurre el mes que viene, porque esto es trimestralmente. Pero para que la gente entienda, entonces, este aumento en el costo del barril del petróleo afecta a la bomba de la gasolina, no necesariamente la factura de la luz. En este momento. En este momento. En este momento. Hay que esperar el trimestre. Igualmente hay que ver, ¿verdad?, cómo eso se traduce en la reconciliación de costos. ¿Y cuándo es eventualmente esa reconciliación? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo lo vamos a empezar a sentir? El último mes del trimestre que está vigente, el negociador de energía comenzará en los próximos días la reconciliación de datos para que el próximo trimestre, que va de abril, mayo y junio, de los factores, por decirlo así, de compra de combustible y de compra de energía, que son los que se reconcilian cada 3 meses. Sin embargo, Ferdinand, debo decir lo siguiente. Mira, en febrero de este año, cuando estaba el contrato anterior de gas natural, que estaba vigente con New Fortress, el costo del gas natural estaba en $14 por millón de BTU para unas unidades y en 16 en otro. Obviamente, en ese mismo momento, el petróleo o el diésel estaba en 19, o sea que era más caro. Pero, sin embargo, hoy, luego que se modificó ese contrato, el costo actual hoy, con todo y guerra, está en $9 el millón de BTU. O sea, está más barato de lo que estaba en febrero sin guerra. Y ahora, y en el caso del diésel, está a $27 el millón de BTU. O sea que la operación actual del sistema, utilizando un mayor porcentaje en gas natural y en carbón, eso se traduce en un costo más económico. Sabemos que, y hemos visto que la estrategia es ese 30% bajarlo aún más. Para lograr mayor gasificación. Le pregunto, ¿ese ahorro va a ser suficiente para mitigar lo que se espera que sean los aumentos con revisión de tarifa? Que vimos que pues, se hizo una solicitud de aumento de presupuesto para Luma, Genera, la autoridad. También está en el tintero el impacto que va a tener el arreglo de la deuda. ¿Será suficiente gasificar ese 30% para mitigar ese aumento en costo? Bueno, sin duda eso va a mitigar los costos a futuro si todas estas unidades se pueden modificar para que utilicen ese combustible, porque... ¿Y eso es realista, que eso pase en el corto plazo? Bueno, en el caso de Palo Seco que se acaba de aprobar por el negociado, los componentes que se necesitan para hacer esa gasificación están en los almacenes de la planta de Palo Seco desde el 2012. Por lo tanto, pasó todo ese tiempo, pues fine, ahora es que lo aprueban, esos componentes están ahí, en los próximos meses, según lo permite el sistema, se va a poder llevar a cabo esa conversión. Déjame meterte otro tema. Si la nueva presidenta de Luma se reúne con usted, con la gobernadora, le presenta un plan, hace un compromiso con traer un cambio, mejorar el servicio de forma dramática y resolver los problemas que han provocado que ustedes estén básicamente sacando a Luma del país y del contrato que tienen con el gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a reconsiderar todo esto? Es que el proceso que se está llevando a cabo, Ferdinand, en los tribunales no tiene que ver con personas, se tiene que ver con una compañía que en 5 años no ha cumplido con los términos contractuales, que ha gastado 5.000 millones del presupuesto estatal y federal
y no ha traído resultados al sistema eléctrico como se esperaba. O sea, 5 años y todavía los indicadores que publica el negociado de energía en el SAIDI-SAIFI siguen siendo peor que los que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica en su peor momento. ¿Luma ha mejorado algo en los últimos meses? La gente está planteando que se está yendo menos la luz y que la cosa está funcionando. ¿Está mejorando o no? Porque el componente de generación ha mejorado sustancialmente. ¿No es por Luma? Pues seguro. Pero entonces eso significa que también parte de los apagones de antes y parte de las interrupciones tenían que ver con generación, ¿no? Correcto, por eso fue que esta administración se enfocó desde el principio en la generación. Eso no significa que la interrupción que sufren los clientes diariamente, que a lo mejor no dura todo el día o no se fueron 500,000 de clientes, Josué, no está asociado a la operación de transmisión. Luma no ha mejorado nada en los últimos meses aquí. Bueno, decir que no ha mejorado nada en los últimos años, pues tampoco es correcto. Ellos en algunos renglones han mejorado. Lo que pasa es, Ferdinand, que tú no lo puedes ver individualmente por sectores, tú tienes que verlo el todo. Hay un contrato que está vigente, ese contrato tiene unas especificaciones que se tenían que haber cumplido. Una de las principales delegaciones que se le hizo a Luma fue el manejo de los fondos federales, 5 años después de haber pasado el huracán María. No ha mejorado. ¿Usted cree que es aceptable que ellos solamente hayan recuperado el 5% en fondos de reembolso? O sea, 5 años después, 5.000 millones. Bueno, pues eso es un dato que es muy relevante. ¿Cómo sí o no? ¿Te despediste ya de Juan Saca? Bueno, ¿Sí o no? Tuvimos una conversación, de hecho él fue el que me notificó el cambio y yo pues obviamente lo recibí, como he dicho anteriormente, con deferencia y respeto, y estoy dando el espacio para que ocurra la transición. Gracias, Josué, siempre un placer conversar contigo. Bueno, voy a una pausa. Cuando regresemos, la gente de los residenciales públicos está muy preocupada con estas noticias que están corriendo en las últimas horas sobre una posible salida de ella por decisiones del gobierno federal. Kimberly. Así es, Ferdinand, pero antes ya la gente opinó en la encuesta. Claro, se verá obligado a recortar gastos esenciales para cubrir el alza en la gasolina. Un 89% dijo que sí. Gracias a todos por participar. Quédese con nosotros, venimos con mucho más. Bueno, hablemos un poco de la gente que vive en los residenciales públicos. Aquí está Miguel Hernández Vivoni, el secretario del Departamento de Vivienda Pública, con nosotros. Miguel, saludos. Saludos. Y la licenciada Adriana Godró. Saludos. Saludos. Bueno, háblame un poco. Tú trajiste a la luz pública una noticia de que le preocupó a todo el mundo. Sí, el Departamento de la Vivienda Federal, HOT, presenta 3 propuestas de reglamento que ahora mismo están en un periodo de comentarios que no pasan por el Congreso, que es mera discreción de la agencia, que hacen 3 cosas importantes. Primero, eliminan una notificación a familias que van a ser desahuciadas por falta de pago, que cuando tienen sección 8 vivienda pública, se les avisa 30 días antes que son indispensables para hacer planes de pago, para buscar representación legal. Segundo, prohíbe que en vivienda pública y sección 8 vivan familias mixtas. ¿Qué es esto? Familias que tienen un inmigrante, que no son elegibles, y que esas familias hasta ahora, Ferdinand, siempre han vivido en vivienda pública con una asistencia reducida. Esas familias ahora tienen que escoger si esta reglamentación pasa o el techo o dejar a ese familiar afuera. Y tercero, una que establece que las personas en vivienda pública y sección 8 tienen que trabajar hasta un máximo de 40 horas y que estas viviendas subsidiadas van a durar un máximo de 2 años. Es el periodo guía que se le está dando. ¿Cómo tú lo ves, Miguel? Mira, mi preocupación principal es la regla de los 30 días, que eso entra en vigor el 30 de marzo. La gente piensa que eso no se afecta. ¿Pero eso está adjudicado? Entra en vigor, hay un periodo de comentarios, pero esa es una regla interina final, y a diferencia de las otras que permiten comentarios adicionales y todavía hay una regla final. Pero esa sí entra en vigor. Y hay una preocupación, pues obviamente, porque en vivienda pública todo esto se le está dando flexibilidad, pero sabemos que hay mucha presión para que eso se ponga en vigor y que puedan ver mucha gente que esté con problemas y que vayan a lo que se llama estar sin hogarismo. ¿El Estado o los estados tienen discreción de ajustar esas reglas o tienen que adoptarlas 100% como una vez se presentan las reglas, el Estado tiene que definir cómo la va a ejecutar, pero eso es como el mínimo, como la base. Es importante que, porque la secretaria estaba hablando de todo menos de temas de vivienda, este tema no había salido a la luz pública. Estamos ahora mismo en un periodo de comentarios que se acaba el 1 de mayo. Y en Puerto Rico no es tan fácil como decir que se pongan a trabajar o que se vayan a otro lado a vivir, porque no hay a dónde vivir. Estamos hablando de 140,000 personas.
La idea es que no hayan familias que estén eternamente viviendo en un restaurante. Claro que no las queremos viviendo ahí para el tema, el deadline, o sea, fecha para preocuparnos sobre esto. Tiempos de comentarios, 27 de abril, 1 de mayo, es importante y lo que hemos estado buscando es que la secretaria y la gobernadora suman una postura, porque tanto ¿Qué ella deben como los hacer? alcaldes... ¿Qué debe hacer el gobierno local? Comentar, asumir una postura, una postura. ¿Estás a favor? Pues dilo. ¿Estás en contra? Pues únete a las otras jurisdicciones en Estados Unidos y oponte. Hay que buscar a alguien en vivienda que hable. Inclusive, vamos a ver si hay un logramos caso que ya la radicado en los tribunales para eliminar el hecho de que se haya tratado de eliminar la revocación de los 30 días porque no siguió el proceso con... Prometo a todos los buenos amigos que vienen en los residenciales públicos que voy a profundizar con este tema, traer a estos expertos y un poco aclarar las dudas a la gente para que la confusión pues no invada los hogares y la mente allá. Bueno, y no nos queremos despedir sin antes felicitar a Denis Pérez, la nueva productora de contenido. Muchas gracias. Más trabajo, más trabajo. Más trabajo, pero mucho compromiso, así que esperen muchas cosas buenas. Honrado de tener a Denis con tantos años de experiencia y tanto prestigio en el periodismo, con nosotros aquí ya metida ahí trabajando con el contenido noticioso todos los días. Gracias por la confianza. Bueno, señores, mañana seguimos, que esto pica y se extiende, ¿no? El tema de lo que está pasando con... Gregorio dijo ahí algo... Gregorio dijo ahí al final que Ciari puede resolver el problema. Ciari no puede... Eso está en las manos de Ciari, veremos a ver. Cuídense, mis amigos, que disfruten la noche. Buenas noches.